El Bastión del Silencio. La historia de Alina, una investigadora aficionada a lo paranormal, cargaba sobre sus hombros una historia que la había obsesionado durante meses. No era un simple cuento de fantasmas, sino una leyenda que se contaba con auténtico terror en los pueblos de la Sierra Mexicana, una narración que mezclaba la rigidez de la disciplina militar con el horror puro del folclore ancestral. Los lugareños hablaban de un cuartel militar abandonado, un complejo que, al parecer, había sido borrado de todos los registros oficiales. La leyenda aseguraba que allí, un batallón entero no había sido aniquilado por un enemigo humano, sino por algo que despertaron en las profundidades de aquellas montañas. Algo antiguo. Decían que un náhuatl, una bestia que cambia de forma, acechaba entre esos muros. Una criatura de pesadilla que, según el cuento, alguna vez fue un soldado. Después de semanas de búsqueda implacable, Alina había encontrado el lugar perdido. Su objetivo era entrar y comprobar por sí misma si había algo de verdad en los rumores y si el terror que rodeaba al lugar explicaba por qué supuestamente el gobierno lo había sellado todo bajo la vaga excusa de una cuarentena biológica. La gente le había advertido que no fuera, la tacharon de loca. Le habían asegurado que la bestia seguía cazando en aquellos pasillos, buscando nuevas presas. Pero para Alina, la verdad detrás de una leyenda tan aterradora tenía que salir a la luz. El náhuatl y la oscuridad para comprender la criatura que supuestamente vivía en ese lugar. La historia de Alina primero debía explicar la naturaleza de un náhuatl. La palabra proviene del náhuatl nahuali, que se traduce como lo oculto o el disfraz. En la cosmovisión mesoamericana, no era un simple monstruo. Existía la creencia de que una fuerza vital, el tonali, conectaba a ciertas personas con un espíritu animal que actuaba como guía y protector. Estos espíritus animales supuestamente otorgaban características especiales. Un náhuatl de águila podría conferir una vista increíble. Uno de jaguar, una fuerza sobrehumana. En la antigüedad, estas figuras eran vistas como una dualidad, un reflejo del vínculo sagrado entre la humanidad y la naturaleza. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles, esa dualidad se corrompió. Lo que era sagrado se convirtió en demoníaco. Los cronistas describieron a estas figuras como brujos que pactaban con fuerzas oscuras para transformarse en bestias y cometer el mal. La versión monstruosa prevaleció. Un ser que, por las noches, se arrancaba la piel humana para salir a cazar. Y era precisamente esta versión oscura, esta pesadilla, la que protagonizaba la leyenda del cuartel. La historia del batallón perdido, la historia que había traído a Alina hasta allí era específica y escalofriante. Se decía que el incidente ocurrió en los años 50, durante una época de tensión en la sierra. El cuartel, al que la leyenda llamaba el Bastión del Silencio, era un puesto de avanzada con un batallón de más de 100 hombres. Los problemas, según los descendientes de los pueblos cercanos, comenzaron lentamente. Primero, desaparecía el ganado de los ranchos vecinos. Luego, los centinelas del cuartel reportaban figuras extrañas en el perímetro, describiendo un animal enorme, con ojos que brillaban con una inteligencia anormal. Los altos mandos, naturalmente, desestimaron los reportes, pero después, los soldados comenzaron a desaparecer. Uno a uno, el pánico se apoderó de la base. Aunque se habló de desertores o ataques de guerrilla, los rastros que dejaban eran huellas de una bestia gigantesca. La leyenda local incluso le ponía nombre al horror. El teniente Morales, un oficial solitario obsesionado con las historias antiguas. Se susurraba que Morales practicaba rituales, buscando el poder de los antiguos brujos para transformarse en un náhuatl. Pero algo salió terriblemente mal. Perdió el control y la bestia lo devoró desde adentro. El clímax de la leyenda narraba que, una noche de luna nueva, el cuartel quedó en silencio. Días después, un convoy de refuerzo encontró el lugar vacío. No había cuerpos, solo caos. Catres volcados, puertas arrancadas y enormes marcas de garras en las paredes, y sangre por doquier. El ejército no podía admitir la masacre a manos de una criatura de leyenda. La versión oficial fue un brote viral. Declararon el área zona de riesgo biológico y borraron la existencia del cuartel de los registros. Pero la gente sabía la verdad. Fue el teniente Morales, el náhuatl. Y decían que seguía allí, esperando, hambriento. Dentro del bastión, Alina finalmente llegó a la entrada principal. El cartel de riesgo biológico, oxidado, apenas era una advertencia. La valla rota le permitió el paso sin dificultad.
Una vez dentro, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado y quieto, como si el sonido se negara a viajar. La naturaleza se había apoderado de todo, dejando el cuartel como un esqueleto, un monumento al olvido. Alina se dirigió al primer dormitorio, encendiendo su equipo de registro electromagnético, EMF, el que ella llamaba su detector de rarezas. El olor era repugnante. Humedad, moho y algo más metálico, como sangre vieja. La temperatura había caído en picada. Todo estaba en un estado de abandono abrupto. Y entonces, Alina vio las marcas. 3 surcos paralelos, profundísimos, demasiado anchos para un animal normal. Las marcas se encontraban a casi 2 metros del suelo. Esto era justo lo que describía la leyenda. Un ruido metálico y agudo resonó desde el fondo de la barraca. Alina se paralizó. El medidor EMF, inactivo hasta ese momento, comenzó a parpadear y emitir un pitido débil. Había algo allí. Alina intentó racionalizarlo como el viento, pero su corazón latía con fuerza. En el comedor, Alina observó la devastación. El lugar parecía haber sido el escenario de una brutal pelea. Pateó un objeto metálico, un crucifijo. Luego, sobre el acero de una puerta, encontró de nuevo las mismas marcas de garras, un testimonio de una fuerza y una rabia. Brutales. El diario en la comandancia, la oficina del jefe, el desastre era total, como si hubieran intentado destruir toda evidencia. Entre los papeles hechos polvo, Alina encontró algo. Un diario. Lo abrió y comenzó a leer las últimas entradas de quien lo escribió. Octubre 17. Otro desaparecido. El soldado Ramírez. El capitán insiste en que desertó, pero lo oímos. Los gritos. Y luego ese aullido. Era como si se riera mientras gritaba. Octubre 19. Encontramos los restos de Ramírez. El médico dijo que ningún animal hace eso. El capitán ordenó silencio. Aquí ya no hay moral. Solo miedo. Octubre 22. Es Morales. Tiene que ser él. Lo veo por las noches, mirando desde el monte. Sus ojos no son humanos. Brillan. Ayer, Suárez lo confrontó, lo llamó demonio. Esa noche, Suárez desapareció. Lo sacaron por la ventana. Encontramos sus uñas rotas en el marco. El diario confirmaba la leyenda. El teniente Morales no era solo un cuento. Octubre 24. La luna está oscura. El generador falló. Estamos a ciegas. Lo oímos afuera. No es uno. Son varios. Los gruñidos vienen de todas partes. Lleva 1 hora arañando las paredes de la comandancia. El capitán está rezando. Escribo esto porque sé que no voy a salir. No es humano. Su silueta. Parece de hombre, pero torcida. Anda en 2 patas, pero corre en 4. Dios, está en la puerta. Está rompiéndola. Esa fue la última página. El escritor no sobrevivió. Justo cuando Alina cerró el diario, un golpe seco y fuerte retumbó en el piso de arriba. Silencio. Luego, un arañazo lento y rítmico. Scratch, scratch, scratch. Venía de arriba. El medidor EMF comenzó a chillar. La aguja se disparó al máximo. El enfrentamiento el gruñido se hizo más fuerte, un sonido que vibraba en los huesos. Era un gruñido malvado. El instinto de Alina le gritó una sola cosa: huir. Se dio la vuelta y salió disparada de la comandancia. Detrás de ella, un estallido metálico y un rugido ensordecedor la hicieron tropezar y caer de rodillas. Se giró, levantando la linterna con la mano temblando. Y allí, en la entrada de la comandancia, vio la silueta. Era alta, más que un hombre, y encorvada. La forma era casi humana, pero retorcida. Brazos larguísimos terminaban en garras. Y sus ojos. 2 puntos rojos fijos en ella. La criatura del diario. El náhuatl. La bestia dio un paso a la luz. Su piel era oscura, casi negra, con un pelaje áspero. Su rostro era una mezcla horrible de rasgos humanos y caninos. Abrió la boca, mostrando dientes afilados como cuchillos. Alina se levantó y corrió de nuevo, sin rumbo fijo, solo para alejarse. La criatura no corría como una persona. Se movía a 4 patas, galopando pesado y rápido, el sonido de sus garras arañando el concreto justo detrás de ella. Se escondió detrás de unas estanterías metálicas en un almacén, apagó la linterna y se tapó la boca. El sonido de las garras se detuvo en la entrada, y la sintió olfatear. Pasaron segundos de silencio absoluto, hasta que una voz rasposa, rota, sonó justo al lado de su oído. «Te encontré». Alina gritó, y un golpe monstruoso hizo que la estantería se viniera abajo. Corrió hacia la única salida, una ventana alta. Trepó,
Rompió el cristal con su cuerpo y cayó afuera. No se detuvo. Corrió hacia la valla, el rugido de frustración de la bestia empujándola. Se lanzó a través del agujero y cayó al otro lado, desgarrándose la ropa y la piel. Se giró una última vez. La criatura estaba del otro lado de la valla. No intentó cruzar, solo se quedó allí, mirándola con sus ojos rojos. Levantó una garra y cortó el alambre de espino como si fuera papel. No es que no pudiera salir, es que no quería. Ese era su territorio. Entonces, la criatura se irguió sobre sus patas traseras. Su rostro pareció cambiar, y de su garganta salió una voz clara. «Diles que sigo aquí». Alina quedó paralizada, observándola hasta que se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del cuartel. La verdad que no se olvida, Alina no supo cuánto tiempo estuvo corriendo ni cómo llegó a su coche. Solo supo que había salido, por poco. Lo que vio allí dentro no era una leyenda. Era real, tenía peso, olía y tenía una voz. La leyenda del náhuatl del cuartel militar era cierta. Había explorado docenas de lugares buscando una explicación lógica. Pero para esto, no había explicación. La fuerza para arrancar una puerta de acero. La velocidad, esos ojos, esa voz. El diario que encontró era la última crónica de un batallón cazado por su propio oficial, una bestia que no debería existir. No sabía si era el espíritu de Morales, un demonio o algo completamente distinto, pero no era humano. Era lo peor de ambos mundos. Una inteligencia calculadora con una sed de sangre animal. La leyenda era real. Ella había ido buscando la verdad detrás de una historia, y la había encontrado. Ahora, solo deseaba no haberlo hecho. Porque hay verdades que es mejor dejar enterradas y lugares que deben permanecer en el olvido. La bestia le dijo que le dijera al mundo que sigue allí. Y eso haría. La bestia del bastión del silencio seguía cazando. Y ahora, sabía que no había sido olvidada.